plana. Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco, como no podía ser de otra forma, en la segunda vuelta de las elecciones legislativas anticipadas aquí en Francia. Nos acompañan en este estudio 4 invitados que ya les presento. Florencia Ángeles, corresponsal de la Radio W aquí en Francia. Bienvenida. Por estar aquí, gracias. Fernando Vega Lugo es abogado y analista político de la Universidad de Rosario. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Diana Jayón, corresponsal de NTN 24 en Francia. Bienvenida. Es un gusto, Carlos. Y Roland Bear es profesor e investigador de literaturas hispánicas. Bienvenido. Muchas gracias. Las legislativas, segunda vuelta hoy en Primera Plana. Es la pregunta. ¿Francia volverá a esquivar a Le Pen? La pregunta de la segunda vuelta de las legislativas. Se pone a prueba de nuevo el llamado Frente Republicano, el todos contra Le Pen, que otras veces ha funcionado en la historia de este país. La retirada de más de 200 candidatos centristas y de la izquierda que llegaron terceros en primera vuelta, ahora para aglutinar el voto contra Le Pen, hace posible esto. Pero ¿y los votantes? ¿Seguirán las consignas de votos republicanas? Es decir, aquello de votar con la nariz tapada a un candidato que no es el tuyo para alejar a la extrema derecha del poder. Y a partir de ahí, en caso de que se consiga, la pregunta sería, ¿es para hacer qué? ¿Una coalición XXL de moderados e izquierda radical? Parece inverosímil. ¿Una transición hacia una repetición electoral? No solo planteamos lo que pueda pasar este domingo, sino también lo que pase a partir del lunes. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Le Figaro. El reagrupamiento nacional se aleja de la mayoría absoluta, según las últimas proyecciones. Le Monde. Otra consecuencia de esta secuencia electoral. Macron pierde el control de su mayoría. Para muchos candidatos centristas, el presidente ha sido un lastre en esta campaña. El izquierdista L'Humanité. Inmigrantes, no habrá república sin ellos. El programa del reagrupamiento nacional rompe principios fundamentales de la sociedad francesa. Bueno, después de la primera vuelta es verdad que día a día, compañeros, va cambiando la secuencia política, pero quizá empecemos por qué pasaría la llegada del poder de la extrema derecha, qué significaría para Francia y para Europa si esto se produjera. Pues justamente es una pregunta muy importante porque, a ver, Francia siempre ha tenido este papel importante en Europa y a nivel internacional. No podemos olvidar que fue un cofundador o es un cofundador de la Unión Europea, miembro del G20, miembro del G7, también, pues también del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, como como influencia, Francia la tiene internacionalmente. Ahora, si llega el partido de Le Pen, por ejemplo, Rassemblement National, pues tendríamos una cuestión de hasta dónde va a llegar Francia con esa historia que la ha seguido hasta ahora. Porque si bien últimamente, en los últimos días, el Frente Nacional, la Frente Nacional o el Rassemblement National ha cambiado, es decir, ya no quieren salir de la Unión Europea, quieren estar dentro. Ya esto de salir de la OTAN no lo han dicho últimamente. Mira lo que les ha pasado a los británicos, al Partido Conservador. Exactamente. Entonces, claro, lo de los Brexit es muy complicado. Entonces, han sabido adecuarse, pero aún ahí queda la duda, porque hasta no hace mucho veíamos también que, por ejemplo, el apoyo a Ucrania en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Nacional, el partido de Le Pen no la votaba. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde Francia va a terminar con esta histórica postura pacífica, digamos, o de contrapesos a nivel internacional y en el continente europeo, que él se quería como líder, como Emmanuel Macron? Fernando, es verdad, día a día vamos viendo cómo va cambiando la campaña. El pasado lunes estábamos con el triunfo rotundo, era verdad, de la extrema derecha, pero según se acerca la fecha de la segunda vuelta, parece que esa proyección, esa mayoría absoluta, como que se va difuminando día a día. No sé si tienen esa sensación. Sí, en efecto, lo que dicen los sondeos es que hoy nadie va a poder tener una mayoría absoluta. Sin embargo, bueno, los sondeos, sabemos la complejidad del sistema electoral francés, no necesariamente son certeros para la segunda vuelta. Hace 2 años, en las elecciones del 2022, se anunciaba 45 escaños para RN y finalmente tuvieron el doble. Digamos, hace 2 años era otra cosa, había todavía este voto escondido, este voto vergüenza por RN, que no es más el caso ahora, digamos, es un voto mucho más abierto, mucho más asumido. Y eso puede hacer que los sondeos sean un poco más cercanos y puede hacer que esta idea del Frente Republicano, una vez más, quizá por última vez, pueda tener algún efecto, que creo que es un efecto no porque la gente siga las consignas de voto, porque creo que ahí vamos nuevamente a cómo se hacen las preguntas, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted va a seguir la consigna de voto? La gente va a decir, no, yo voto por lo que yo quiero, yo no sigo la consigna de voto de nadie. Lo cual no quiere decir que en efecto su decisión personal no vaya a ser una decisión en coherencia con la decisión también que tomó su partido o su candidato. Así que creo que el escenario en ese sentido es bastante interesante. Aun cuando parezca que no va a haber mayoría absoluta, creo que hay que tener bastante
cuidado y con lo incierto que viene todo, no es posible afirmar ningún escenario pese a ello, creo. Luego vamos a analizar los posibles escenarios, pero antes, Diana, claro, se refería Fernando a los sondeos y lo complicado, lo dicen ahora las encuestadoras, es que lo complicado es entender la actitud del votante el domingo, si va a seguir esa consigna republicana, la famosa nariz tapada, votar por uno que no es el tuyo para frenar a Le Pen. ¿Sigue existiendo esa cultura de la nariz tapada en una segunda vuelta en Francia o se ha ido debilitando? ¿Qué crees? Pues creo que ante los resultados de la primera vuelta de las votaciones y cuando muchos millones de personas acá en Francia se dieron cuenta que podía ser una realidad que la extrema derecha llegara, creo que han optado por seguir, digamos, esta estrategia que ha querido hacer el centro con la izquierda de buscar esos candidatos que no obtuvieron muchos resultados para que se unan a ellos. Y los votantes de esos candidatos definitivamente creo que van a tomar una decisión porque saben que el voto del domingo es un voto, como todos y en cada elección, muy importante, pero es que este voto va a ser historia. O sea, el lunes Francia se va a levantar con una historia completamente diferente dependiendo del voto que da. Y una historia que, como lo decía muy bien Florencia, tiene además una carga muy histórica a nivel internacional. Así que creo que los ciudadanos en Francia, las personas que tienen el poder de votar, son conscientes de eso, de esa responsabilidad. Y creo que podrían sacrificar de alguna manera su candidato o sus tendencias para quizás apoyar esta alternativa que han dado, esta estrategia que han dado y evitar quizás así, o más bien bloquear la derecha. Eso sería para dar un volantazo a última hora y evitar a Le Pen, pero eso no solventa algunos problemas de fondo por los cuales el reagrupamiento nacional consigue un 33% en la primera vuelta. Luego vamos a intentar abordar ese tipo de problemas. Pero antes, Roland, la consigna republicana de voto, ¿va a seguir traduciéndose en votantes que llamen a frenar a Marine Le Pen el próximo domingo? ¿Van a seguir los votantes las consignas? Esto es muy difícil decirlo porque lo que predomina es este concepto también de la libertad del votante cuando en el momento, en l'isoloir, cuando da su voto a los candidatos que quiera. El problema es que hay dos factores, creo que hacen que esta vez sea menos evidente. El primero es que el partido de Marine Le Pen se ha melonizado, como se ha podido decir en la prensa extranjera, sobre todo, es decir, se ha vuelto cada vez más aceptable, es decir, espanta menos, da menos miedo. Entonces, la urgencia... Ya no es el del padre, ya no es el de Marine Le Pen, incluso esos vínculos de Marine Le Pen con Rusia se han intentado esconder. Pues se han intentado, pero sabemos que están ahí, entonces no... Bueno, el apoyo de Rusia del otro día fue bastante significativo. Por supuesto. Y por el otro lado, hay otra cosa que puede fragilizar esta evidencia, que es la división en LFI también, es decir, la creación por parte de la derecha, ultraderecha, de la idea de que había que hacer otro frente, que sería un anti-LFI, que está, ¿cómo decirlo?, difuminando un poco la nitidez de las barreras y las fronteras. Vamos a explicar los escenarios posibles tras la segunda vuelta de las legislativas. Mayoría absoluta, 289 escaños. Primer ministro sería claramente Jordan Bardella. Parece que las proyecciones lo van complicando. Esto significaría que el cordón sanitario no ha funcionado. Ese sería el primer escenario, pero ¿qué pasaría a partir de ahí para abajo? Es decir, reagrupamiento nacional con una mayoría simple, pero nítida. Por un lado, Macron no podría obviar que lleva 2 triunfos seguidos muy convincentes. Así es, y finalmente tendría que dejar en las manos de los ministerios finalmente a ellos. ¿Por qué? Porque si tuviera esta mayoría absoluta, ok, va Jordan Bardella al primer ministro, pero también ellos ya desde hace una semana están colocando o viendo los puestos que ellos quieren, ¿no? Hablaron de la política en asunto exterior, hablaron también de Thierry Breton en la Comisión Europea. Entonces, estos ciertos puestos estratégicos, ellos ya los tienen pensados hacia quién van. Entonces, Macron se queda, la verdad, también lo dijeron hace poquito con la cuestión de hasta dónde es el jefe o no de las Fuerzas Armadas. Eso, exacto, muy importante, ojo, que no se pierda, porque fue lo primero que saltó también esa semana. Entonces, Macron estaría atado de manos realmente y veríamos realmente como un presidente, si se concreta, digamos, esta avance o esta mayoría absoluta para el Frente Nacional, para el Rassemblement National, sería realmente pues un presidente un poco
no de adorno, pero maniatado, ¿no? Una cohabitación complicada. Diana, Fernando, Ronald, el que quiera. ¿Qué significa que el Frente Republicano triunfe? ¿Significa que tiene que ser traducible esta unión en una coalición XXL heterogénea? Yo creo que el Frente Republicano, el triunfo del Frente Republicano es un triunfo contra, de alguna manera. Uno lo puede explicar aritméticamente como quiera. Uno puede decir 2/3 del país no querían, pero en realidad es bastante complejo de traducir en términos programáticos eso y de explicarle tanto para la izquierda como para el centro, de explicarle a sus votantes que tuvieron una campaña bastante hostil, una campaña totalmente trompizada, diríamos, de todos lados, que ahora van a formar coalición para evitar que otro partido gobierne. Creo que es el escenario hoy más posible, sabiendo que Jordan Bardella dijo y Marine Le Pen lo dijo, si no tenemos mayoría absoluta no gobernamos. Porque en realidad y la complejidad del sistema francés en ese sentido es que no es una decisión política simplemente decir asumo como primer ministro, no, sino bueno, pongo primer ministro, pero me someto a una moción de censura que se puede dar, digamos, de forma bastante fácil y que, bueno, distintos gobiernos de Macron lo han llegado a enfrentar. Entonces este Frente Republicano también sería bastante frágil, bastante pretencioso llamarlo hoy Frente Republicano, sino, digamos, una coalición que garantice cierta gobernabilidad simplemente para evitar que en este momento haya un gobierno de extrema derecha. Pero evitar no es un programa político, no es un proyecto político de futuro. No sé si están de acuerdo. Es decir, evitar es por lo que se unen, es una amalgama. Pero luego, el día de mañana, ¿qué? Evitar no es un programa político, pero es un objetivo de una tendencia política. Y en este momento lo que los ha unido y lo que ha sido prioridad es evitar, ¿no? El triunfo del partido de Le Pen en este momento. Y para eso se están valiendo de muchas cosas, no solamente de convencer al electorado, sino estas estrategias, de estas campañas mediáticas también que en los últimos días hemos visto unas expresiones y unas entrevistas y como una manera de llamar la atención de los políticos que solamente se ve en momentos desesperados y es lo que hemos visto. Entonces, digamos, no es un programa, evidentemente, pero es el objetivo que en este momento sí que está uniendo lo que pensamos que no se podía unir en cierto momento, porque hace unos años era impensable que el centro llegara a tener algún tipo de acuerdo con la izquierda, con la extrema izquierda de Mélenchon. Y ahorita los estamos viendo como en diálogos, en pláticas, no se quieren mojar del todo, no quieren decir ni prometer que van a tener un gobierno compartido con ellos, pero tampoco han querido dejar en claro que esto no va a pasar o que no quieren los votantes de este partido. Voy a hacer en este punto una breve pausa. Tenemos un montón de cosas para comentar, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. La selección del mes. Sina Away. Manu Sissoko. Soprano. J'ai grandi dans les quartiers chauds, là où des jeunes font du rodéo, escortés par la Ford Mondeo pour faire danser le quartier. Et à l'école, y a ceux qui sont futés, dans la rue, y a ceux qui sont rusés. Amadou et Marianne. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas. Lo hacemos con las periodistas Florencia Ángeles y Diana Jayón, el analista Fernando Vega y Roland Bear, profesor e investigador. Antes de ir a la pausa estábamos hablando de, bueno, si se consigue evitar a Le Pen en la segunda vuelta, una coalición grande, heterogénea, podría llegar a Francia, una coalición XXL, pero claro, muy complicada de articular con unas sensibilidades completamente distintas y sin un proyecto político detrás de ella, Roland. Sí, la situación es muy complicada y podemos estar seguros de que va a dejar mucha amargura, creo, porque hay dos opciones, o bien
triunfa el reagrupamiento nacional y propone 2 o 3 años de política como lo anuncia, y quizás sea, o sea, y en este caso sería la jugada maquiavélica del presidente, que podría consistir en quemar al Front National. Para que no llegue a la elección. Para que no llegue en 2027. A las presidenciales, sí, la próxima presidencial. Pero en el otro caso tendríamos de nuevo, como ya lo tuvimos varias veces, un gobierno ¿cómo decirlo?, de frente republicano, pero como ya lo hubo en el 2002 con la elección de Jacques Chirac, como lo hubo después también esas elecciones de Macron cada vez contra Marine Le Pen. Creo que han dejado mucha amargura en los votantes, cosa que explica también el éxito de ahora, de ver que sus votos no servían para que la política que ellos querían se hiciera. Entonces, la situación va a ser muy, muy tensa en todos los casos. Roland está apuntando un problema de fondo, que es un problema de representatividad política que se está dando. Todos sabemos que esa coalición dejaría mucha frustración también entre sensibilidades que votan algo que finalmente no llega. Y además plantea una cuestión. Una coalición que muchos piden que se deje de lado, que no se llegue hasta la extrema izquierda. Es decir, es para que el reagrupamiento nacional no esté ahí y la extrema izquierda tampoco, la Francia insumisa. ¿Puede gobernar Francia excluyendo a los 2 primeros partidos del país? No, al final no. Son los que más tendrán también votantes. Y realmente, también a propósito del clima, lo decía hoy el ministro del Interior, Gerard Darmanin, que también están alertando o en espera de manifestaciones masivas y quizá también violentas el domingo por la noche, que se ha convocado a una manifestación a las 8 de la noche en frente a la Asamblea Nacional. Que han ilegalizado. Exactamente. Entonces, te habla un poquito de este ánimo, y al final es que Francia lo tenemos, como decíamos al inicio del programa, está dividido en 3, o sea, ninguno tiene mayoría absoluta. Entonces, evidentemente, alguien va a estar frustrado, si no es que 2 campos van a estar frustrados. Y entonces, el chiste es cómo trabajar con esa frustración y tener o lograr en esta gran coalición, si no se logra una mayoría absoluta por ningún partido, una plataforma gubernamental para hacer que Francia avance, porque si no, ¿en dónde va a quedar Francia? Además de que también, ojo, estamos con estos cambios de gobierno a días de los Juegos Olímpicos. Entonces, tenemos que garantizar que hay una estabilidad para poder recibir finalmente a la gente que viene de todo el mundo a estos Juegos. Diana, Fernando, Roland, Macron ha dicho en muchas ocasiones que no va a dimitir, sea cual sea el desenlace final de esta secuencia electoral. Lo que sí que podemos ya dar por seguro es que lo que le quede de segundo mandato va a estar cargado de turbulencias. Yo creo que el gobierno de Macron venía ya bastante fragilizado, es decir, en efecto a eso responde justamente la disolución. Venía también fragmentado su interior. Hay que recordar, digamos, que las 2 grandes reformas de Macron, que son la reforma a las pensiones y la ley de inmigración, son reformas que pasan de forma muy difícil en el Parlamento. La reforma a las pensiones pasa por decreto porque no logra construir una mayoría. La ley de inmigración es una mayoría que paradójicamente termina construyendo con la extrema derecha. Y ya había dejado figuras, es decir, hay ministros que renuncian, hay ministros que renunciaron en ese momento y que ahora son candidatos por la izquierda. Se generaba, digamos, y se empezó a hablar lo que se llamaba la izquierda del macronismo, es decir, no venía siendo bastante pacífico. Es un gobierno, es una coalición bastante frágil y que uno tendería a pensar que no existe dentro de ese campo político un post-Macron, ¿cierto? Que quizás se anticipa ahora con estas elecciones. Y que el día de mañana, o sea, creo que vamos como por sentado que en ese frente republicano la mayoría relativa o la mayoría de la fuerza más representativa de ese frente sería el macronismo. Yo creo, como lo indican los sondeos, que podría eventualmente ser la izquierda, y ahí el escenario también cambiaría. Es decir, ahí uno entraría a medir un poco si se quiere, la generosidad de alguna manera, si se puede utilizar el término, de Macron frente a asumir realmente esa derrota y decir, es en efecto la izquierda, más allá de su moderación, quien tenga que conformar gobierno. Vamos a ver cómo podemos participar para tener una cohabitación más o menos pacífica, pero es cierto que, digamos, el escenario de una renuncia hoy, por más que puede ser un objetivo que se puede trazar la extrema derecha en ese sentido, creo que no es un escenario que hoy se pueda ver como posible. Pregunta, ¿estamos ante el ocaso del macronismo? Muchos han especulado sobre la decisión arriesgada de Macron,
Pero también hay sondeos que indican que la imagen de Attal se ha visto preservada durante esta campaña y hay muchos franceses que querrían que incluso siguiera siendo primer ministro. Curiosamente, hace unos días nadie hubiera apostado porque Gabriel Attal hubiera seguido de primer ministro, y según nos acercamos a la segunda vuelta, parece que hay cosas que van cambiando, ¿no? Y que la figura de él se preserva respecto a la de Macron. ¿Cómo lo ven? Así es. Tiene algo de ambigüedad el caso porque son una dupla finalmente, ¿no? Que están al poder. Pero es verdad que este joven primer ministro, muy joven, y que al principio los franceses no entendían o lo tachaban de inexperto para este cargo, no ha estado mal, no es que no ha dado la talla, por lo menos ha hecho un buen trabajo, un buen esfuerzo, y eso se ha visto reflejado justamente en este periodo de crisis donde se nota que la gente ha tenido más empatía con él que con Macron. Si se va a acabar el macronismo, bueno, tanto como acabar, no creo, porque siempre Macron y siempre los expresidentes o los expresidentes tendrán, ¿no?, un séquito y unos votantes que serán fijos y leales, aunque no sean muchos. Ahora, la posibilidad de que siga instalado en futuros gobiernos y que se vuelva una fuerza que tenga movimiento, que tenga opinión, es otra cosa, pero definitivamente yo creo que el futuro, si Macron pretende que tenga un futuro, tendría que ser de la mano de Gabriel Attal. Claro, porque una de las consecuencias de la Francia tripolar es que a la hora de buscar alternancia en el poder, si no es el centro, son los extremos. Era una de las consecuencias, digamos, de taponar a los dos partidos tradicionales que siempre se han alternado en el poder en cualquier sociedad europea, los democristianos y los socialistas. ¿Creen que o bien continúa el macronismo en alguna de sus versiones y con algún líder, o bien volveremos a emerger a ese sistema tradicional bipartidista en Francia? ¿Volveremos a ello, Roland? Eso iba a decir que hay que recordar que Macron llegó al poder habiendo sido ministro de un gobierno socialista y llegó a formar, digamos, su movimiento a partir de parte de los socialistas y parte del centro derecha. Y una de las cosas interesantes en los próximos tiempos va a ser ver cómo los socialistas, que en las europeas han tenido un buen éxito frente a la parte más extrema de la izquierda, cómo los socialistas pueden eventualmente tener o volver a tener una especie de protagonismo político que tendría que ver con la redefinición del centro, digamos, ¿no? Y como veríamos, como el socialismo hundido por Macron podría volver a cobrar cierta fuerza. Y luego están las caras de la izquierda, que están cambiando bastante en esta campaña. Marine Tondelier ha sido la revelación de la campaña, la líder ecologista. También François Ruffin, con su guerra interna en LFI con Jean-Luc Mélenchon. Glucksmann, que ya despuntó en las europeas. Y luego, bueno, está el caso de Attal, que no arrastra la erosión de Macron. Hay una nueva serie de generación de caras nuevas que están siendo protagonistas en esta campaña, ¿no, Florencia? Lo cual es muy bueno, creo, porque realmente... A veces por luchas internas, a veces por eclipsar al jefe, a veces por... Es decir, por distintas vías. Claro, pero si bien realmente ayer lo decían, ¿no? La palabra boulet, que es una piedra, ¿no? Algo que estás ahí cargando. Finalmente en la izquierda, y sobre todo en el partido de la Francia insumisa, ha sido Jean-Luc Mélenchon. Ha sido una de las piezas que más, de hecho, fue uno de los personajes que más dividió al mismo centro de este nuevo Frente Popular, la creación del mismo frente. Hay mucha gente que decía, es que no, de los mismos socialistas o ecologistas, no podemos apoyar a un frente donde está él. Pero del mismo lado con Macron, al final, en esas elecciones y campañas para las legislativas, algo que se vio fue también por primera vez los diputados que estaban presentando para ser candidatos y para ser elegidos, decían no quieren el afiche a Emmanuel Macron. Entonces, estas figuras que ya las vimos durante al menos 2 elecciones presidenciales pasadas, están renovando a unos caras jóvenes, y creo que es una oportunidad también. Hablaba también Roland del Partido Socialista, pero también que el partido de la derecha, los republicanos, también que ahora ha explotado o ha implosionado, pues que se vuelva también a regenerar y a una nueva oportunidad. Eso por parte de la izquierda, pero también tenemos que comentar lo que está pasando en la derecha de los republicanos, la derecha moderada. Su futuro puede decidirse ahora, Fernando. La sensibilidad del momento no sé si está en el movimiento que hizo su líder Eric Ciotti pactando con Le Pen, o en la defensa de los principios básicos del gaullismo, en la defensa del grupo propio. ¿Dónde está el futuro del R? Yo creo que los republicanos han tenido un momento muy difícil, como el Partido Socialista. También creo que una de las cosas que hace Macron es tratar de posicionarse, digamos, en desmedro de los dos partidos tradicionales. Lo logra hacer durante su primer mandato.
y este segundo mandato le ha venido costando un poco más, y sí creo que los republicanos tuvieron un problema de indefinición que no tuvo el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista se posicionó claramente en la oposición, es decir, hubo líderes socialistas que se fueron con Macron, como incluso Elizabeth Bon y muchos otros, Gabriel Attal también. Mientras que los republicanos quedaron siempre con una ambigüedad de estar con Macron, pero no estar, pero tampoco estar en la oposición con Erren. Y en política la indefinición cuesta mucho, porque no hay un mensaje claro a los votantes, no hay una representatividad hacia los votantes. Y uno puede ver que en efecto la mayoría de los diputados salientes de los republicanos en efecto no están con Ciotti ni con Erren en este momento, pero lo cierto es que los votantes sí. Muchos de los votantes tradicionalmente republicanos, el voto de la derecha republicana, hoy en día se ha venido moviendo hacia Rassemblement National, y sobre todo un fenómeno muy importante, la juventud de los republicanos también se está moviendo hacia la extrema derecha, y creo que eso es un elemento importantísimo para pensar el futuro de los republicanos. Y yo, quizás es un análisis un poco pesimista, yo hoy no veo como ese anclaje dentro de una centro derecha, digamos, más moderada, sino los veo un poco más jugando como juegan otros partidos de esa familia política en Europa con la extrema derecha. Es un problema que se reproduce en muchos partidos europeos, esto que apunta Fernando. Ya en 2022, pero quizás más ahora en Francia, se están dando cuenta de que tienen que educarse en el parlamentarismo, en construir mayorías, algo a lo que Francia está poco acostumbrada, en las geometrías del poder. ¿Lo ven posible con este marco institucional, o este es el principio del fin de la Quinta República y el paso a una sexta donde la representatividad tenga un peso mayor? Respuestas muy cortitas porque me quedo sin tiempo, Roland. Sí, es una pregunta que estamos observando desde... Es la pregunta de fondo, quizá, ¿no?, de todo esto. Hay una crisis de representatividad. Ya la vimos con los primeros años de Mitterrand, cuando justamente abrió el paso a una mayor representatividad, lo cual fue la primera vez que el Front National entró al Parlamento en Francia. Y desde entonces se sigue planteando esa cuestión, si seguimos con el modelo de la Quinta República, tal como De Gaulle lo había definido, es decir, no totalmente representativo, pero para poder generar mayorías claras, para que el país pueda ser gobernado, o no. Entonces... Esa pregunta es quizá la que esté de fondo en lo que le queda en el futuro político, en lo que tengamos que contar a partir del lunes. Muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer tenerles aquí, y a todos ustedes lo contaremos a partir del lunes, lo que pase en el futuro político de Francia. Hasta la próxima semana, gracias.